Hola, queridas lectoras de CTXT. Hoy en OPUCMES estamos con Eduardo Garzón, que es doctor en Economía y Empresa y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y en Johns Hopkins University, Universidad Pompeu Fabra, Public Policy Center. Edu, muchas gracias por estar con nosotras. Muy buenas, nada, un placer. Vale, pues vamos a empezar por lo básico. La primera pregunta, porque, o sea, yo creo que la economía es algo como clave y súper importante o sea, súper importante para todo el mundo, lo sepa o no. Entonces quiero como empezar por lo básico, precisamente por eso, y quiero hacerte una pregunta que es muy importante, y es, ¿qué es la plusvalía y por qué es indispensable para los trabajadores conocerla? Y, por favor, si nos puedes explicar cómo se une al concepto de explotación. Vale, muy bien, pues veo que empezamos fuerte, aunque has dicho que sean conceptos básicos, porque son conceptos también muy abstractos de terminología marxista y por lo tanto, aunque sean conceptos que sean más o menos entendibles, la verdad es que no todo el mundo que esté familiarizado con estos conceptos pues los puede entender a la primera, pero yo creo que sí se puede explicar de forma que todo el mundo lo pueda entender. Por ejemplo, la plusvalía no es ni más ni menos que una cantidad de valor que se genera en cualquier proceso productivo, pero que no lo acaba recibiendo el trabajador, que es el que está de alguna u otra forma utilizando su fuerza de trabajo para sacar adelante y esa actividad y generar ese valor, ¿no? Porque, bueno, cualquier actividad, podemos imaginar producir una silla, pues bueno, pues lo que tienes que hacer es coger la madera, los clavos y todas las herramientas necesarias para poder darle forma y tener así un producto. Ese producto tiene valor porque tú has conseguido manejar determinadas materias primas, en este caso madera y hierro, y luego le has dado, pues eso, ¿no? Una forma final que sería el caso de la silla. Es algo que no está en la naturaleza y que por lo tanto los seres humanos han aportado valor para conseguir ese objetivo. El valor que tiene ese objeto, en este caso una silla, proviene del trabajo humano, evidentemente. Puede ser acelerado o puede ser intensificado o facilitado gracias a la tecnología. Sin ninguna duda, es mucho más fácil hacer hoy día una silla que hace 500 años, ¿no? Gracias a los avances tecnológicos. Pero en última instancia, siempre hay trabajo humano detrás. Entonces, los planteamientos marxistas establecen que como todo el valor generado, esa silla que al final tenemos, ha sido producto del trabajo humano, cualquier valor, cualquier parte de valor que no acabe formando parte del salario, de la remuneración de esos trabajadores, es lo que se conoce como explotación laboral, es decir, o explotación asalariada, ¿no? Que sería esa parte, por ejemplo, si la silla la valoramos en 1.000 euros y al trabajador lo pagamos en 500 euros, pues hay una parte que no está remunerando el factor trabajo, que no está compensando al trabajador por haber hecho su esfuerzo. Y es, evidentemente, esa es la parte que conocemos como plusvalía. El beneficio empresarial, podríamos incluso simplificarlo de esa forma, quitando o dejando al lado pues, los impuestos y otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, por resumirlo y por dejarlo aquí, la plusvalía es esa parte que no se le paga al trabajador asalariado y que se apropia el empresario capitalista, ¿no? En los términos marxistas es así y por lo tanto eso es parte de la explotación, porque hay un propietario de un medio de producción, en este caso sería la fábrica de sillas, que lo que está haciendo es contratar a los trabajadores para que produzcan sillas con los recursos naturales y las herramientas que antes decía, con el objetivo de pagarle una parte de ese valor a los trabajadores y el resto apropiársela, como capitalista, como empresario. Muy bien. Pues me gustaría eso, que quien sea trabajadora aquí se grabe esto porque es básico, ¿vale? Pero desgraciadamente creo que se sabe menos de lo que se debería conocer. Vale, voy con la siguiente cuestión. Con el aniversario de la muerte de la líder neoliberal, hoy en Tribune vemos un titular que dice: no, Thatcher no salvó la economía. Entonces,
La idea de que es la izquierda o los gobiernos de izquierda la que gestiona mal el dinero es un bulo profundamente arraigado. ¿Nos podrías, por favor, resumir por qué es, en efecto, un bulo? Bueno, es una pregunta compleja que también requeriría una respuesta compleja y larga y distendida, pero bueno, porque como el formato tampoco lo permite, voy a ser lo más breve posible. Yo creo que ha habido una embestida por parte de los núcleos de difusión del conocimiento a la hora de hacer creer que efectivamente pues, la derecha gestiona mejor la economía y la izquierda peor. Yo creo que parte del problema de raíz se encuentra precisamente en las facultades de economía y en las escuelas muy poco a poco, y no hay que tomarlo como una especie de conspiración, sino que simplemente a los privilegiados, a la élite, le viene bien que ese tipo de principios se difundan entre la población, porque entonces la gente va a votar a los partidos de derecha, que son los que defienden los intereses de esa élite y de esa gente privilegiada, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, a los economistas que decían cosas que le venía bien a la élite y a los poderosos, pues los encumbraban, les daban recursos, les permitían hablar en universidades, les daban tribunas para difundir su mensaje. Entonces, claro, así los planteamientos de los economistas de derecha eran mucho más difundidos, conocidos, y entre ellos, pues evidentemente era ese, el de la izquierda no sabe gestionar bien la economía, entonces solo la derecha lo puede hacer. Y claro, en cualquier momento que aparece pues un economista de izquierda que puede plantear cualquier, yo qué sé, cualquier conocimiento sólido, riguroso y tal, si los medios no le acaban dando, los medios me refiero a los medios de poder, ¿no? A los medios de comunicación, a esos poderes, a esos grandes poderes económicos, políticos y mediáticos, no le da voz, pues entonces la gente acaba sin llegarle ese mensaje, ¿no? Hoy día, por traerlo un poco a la actualidad, lo podemos ver como los grandes medios de comunicación, pues los tertulianos, los economistas que imperan, pues suelen ser de derecha y suelen ser los que repiten ese mantra de que la economía es mejor gestionada por la derecha. Pero si tuviésemos que buscar, pues, no sé, hacer una especie de exploración para ver si tienen razón o no, pues nos daríamos cuenta de que no es fácilmente contrastable. Es decir, ha habido épocas en la que la economía ha ido muy bien y estaban siendo gobernadas o controladas por gobernantes de derecha, y hay momentos en los que ha ocurrido lo contrario, que gobernaba gente de derecha y la economía iba mal. Y al revés con el caso de la izquierda, ¿no? Gobernantes de izquierda y la economía iba mal, y también gobernantes de izquierda y la economía iba bien, ¿no? Yo creo que hay que desvincular un poco lo que es el ciclo económico de los ciclos políticos, porque suelen ser independientes, ¿no? Por ejemplo, en la burbuja inmobiliaria en España fue una época de importante crecimiento económico, y hubo un gobierno de todos los colores, es decir, bueno, todos los colores, de los dos únicos colores que dominaban el panorama político, ¿no? Tanto PSOE como PP. Entonces ahí uno no puede decir, bueno, pues la economía iba bien porque gobernaba uno, porque gobernaba otro. Lo que ocurre es que luego hitos en concreto, como el momento de desfallido de la burbuja inmobiliaria, si le toca a un partido político, un gobierno en cuestión, pues es mucho más fácil difundir la idea y hacer creer a la gente que el que estaba gobernando tenía la culpa, cuando en realidad una gestación de una burbuja inmobiliaria y financiera requiere muchísimos años, y también la puesta en marcha de muchísimas legislaciones y normativas, ¿no? Con lo cual, no es fácil establecer eso de si la izquierda o la derecha gobierna mejor. Lo que sí es evidente y está absolutamente contrastado y corroborado es que los gobernantes de izquierda, y me refiero a los que aplican políticas de izquierda, no necesariamente a los que se ponen una etiqueta de izquierda, la economía vaya mejor o peor, siempre es más equitativa, ¿no? En términos de redistribución de la riqueza y de la renta. Entonces lo que vemos ahí es que, y ya que han mencionado a Margaret Thatcher, cuando gobierna la derecha y aplica políticas de derecha, independientemente de que la economía vaya bien o mal, lo que está claro es que hay mayor concentración de riqueza y de renta en muy pocas manos, en las élites, que es al fin y al cabo para quienes gobiernan este tipo de personas, ¿no? Y en cambio, cuando gobiernan, pues, partidos políticos más preocupados por la redistribución de la renta y la riqueza, pueden conseguir que la economía vaya muy bien, o pueden conseguir lo contrario o no lograrlo,
pero sin ninguna duda los niveles de desigualdad suelen tender a la baja. Y esa es la diferencia más fundamental y que es muy fácil de comprobar. Vale. Sí, bueno, me recuerda un poco también a la situación de la pandemia, ¿no? Donde en España sobre todo se ha como machacado al gobierno y a ver, obviamente tiene sus fallos, pero en fin, ha sido un poco desproporcional la crítica, creo, por parte de la oposición de derecha. Bueno, la siguiente cuestión es si nos puedes, digamos, resumir un poco en términos estrictamente económicos, ¿por qué es el capitalismo un sistema totalmente inestable? Totalmente inestable, perdón, me has dicho. Sí. Sí. Vale, pues bien, bueno, tirando un poco del hilo de lo que comentabas, me parece un buen ejemplo porque lo trae más a la actualidad y es en un momento en el que te ha surgido una pandemia mundial histórica, pues evidentemente las cosas empiezan a ir mal y no es una cuestión de gestión política, ¿no? Y en la economía española es cierto que la ha ido bastante peor que al resto o a la mayoría de las economías europeas, pero eso responde al modelo productivo poco diversificado, muy orientado hacia el turismo, que ha sido el sector más afectado por las consecuencias de la pandemia, y también por otra serie de cuestiones que son estructurales, no necesariamente de política coyuntural del gobierno en cuestión, ¿no? Pero como, bueno, como decía, hay una pandemia, las cosas van mal y hay un gobierno de izquierda, pues es muy fácil difundir el mensaje de que la izquierda gobierna peor. Y en cuanto a la pregunta que me hacía, pues bueno, yo creo que eso es más sencillo de definir incluso que la plusvalía y que la explotación. ¿Por qué? Porque el sistema económico capitalista se fundamenta o se caracteriza por tres cuestiones. La primera es que tiene que haber propiedad privada de los medios de producción, de las empresas, de la tierra, de todo lo que puede permitir generar valor en nuestras sociedades, ¿no? Lo segundo es que tiene que haber asalariados. Y esto parece una obviedad, pero no. Antiguamente pues, había pues, personas que eran esclavas o personas que no podían vender su fuerza de trabajo por los motivos, ¿no? Entonces, esa es otra característica del sistema económico capitalista. Y la tercera es que tiene que haber un mercado, un espacio en el que los propietarios de los medios de producción pueden contratar a esos asalariados para producir ese proceso del que hablaba antes, ¿no? De extracción de la plusvalía para hacer beneficio a costa del trabajo humano de los asalariados. Pues bien, simplemente esas tres características, cuando se ponen en funcionamiento, dan paso a un ciclo, a un proceso que por definición es inestable, pero esto no se le puede escapar a nadie, es muy fácil de entender. Si los propietarios de los medios de producción pues, ven posibilidad de obtener beneficios en el futuro, entonces van a contratar a trabajadores para generar esa plusvalía y hacer esos beneficios. Pero en el momento en el que por los motivos que sean, porque hay una pandemia, por ejemplo, porque hay un conflicto militar en Ucrania, por ejemplo, los propietarios de los medios de producción, los capitalistas, los empresarios dicen, ostras, ahora no me voy a poner a invertir porque las cosas no están muy bien, el horno no está para bollos. Y entonces mantiene quieta en una posición pues sin movimiento, pues ese proceso productivo y por lo tanto no contrata a los trabajadores. Cuando los trabajadores no son contratados, no tienen suficiente capacidad económica para comprar los productos que a su vez necesitan los empresarios vender para seguir generando esos beneficios económicos, ¿no? Y en definitiva, como estamos viviendo en sociedades humanas, evidentemente, en las que impera la incertidumbre, porque no conocemos el futuro, yo he puesto dos casos que son de alguna forma extraeconómicos, ¿no? Una pandemia, que es una cuestión sanitaria, y una guerra, que sería pues una cuestión básicamente militar, ¿no? De un conflicto geopolítico. Pero habría muchísimos ejemplos, como por ejemplo, como lo que he comentado antes, de la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria es el resultado de un ciclo puramente capitalista, que es que los empresarios ven las cosas bien, se animan, invierten más, se endeudan para ello y generan un ciclo que es, por definición, insostenible. Eso es lo que hace, al fin y al cabo, que las economías sean inestables, que en vez de regir las cuestiones económicas a través de criterios políticos para lograr de alguna forma controlar pues, esos momentos de auge y esos momentos de crisis, de recesión, lo que hacemos en las economías capitalistas es dejarle el timón
a los capitalistas que de forma descentralizada, cada uno por su cuenta, deciden si poner en marcha pues su maquinaria, su empresa y generar trabajo y generar beneficios, ¿no? Con lo cual vemos cómo al fin y al cabo el resultado de todo ese proceso, por definición, por esas características que está diciendo, tienen que ser inestables. Tiene que serlo, pues porque al fin y al cabo también las propias ciencias sociales son inestables en el sentido en el que el ser humano tiene libre albedrío y por lo tanto no podemos analizar la realidad como si estuviésemos analizando el comportamiento de los astros, sino que en cualquier momento pues el pensamiento y el comportamiento, la conducta y los hábitos de comportamiento de las personas pueden cambiar y eso de forma agregada lo que genera en algunos momentos crisis o recesiones y en otros momentos genera recesión. Como dependemos al fin y al cabo de ese caldo de cultivo, de esa expectativa y de ese ambiente optimista o pesimista de los empresarios, eso acaba afectando a toda la economía sin ningún tipo de excepción. O sea que, además de inestable, es totalmente antidemocrático, ¿no? Por supuesto, en el sentido en el que los medios de producción, si se pone en marcha o no se pone en marcha, lo van a decidir sus dueños, ¿no? Que es siempre una minoría las sociedades capitalistas, no lo decide la mayoría, porque nosotros podríamos haber, pues no sé, establecido o articulado, diseñado un modelo en el que todos y todas decidiésemos a través de mecanismos participativos que las empresas se pongan en marcha en un determinado momento o que lo hagan a pleno rendimiento en otro o que mantengan su actividad totalmente inoperante en algún momento, ¿no? Que, bueno, esto es algo que se puede controlar desde las autoridades públicas, evidentemente. En la pandemia lo hemos visto, en el confinamiento desde las propias autoridades públicas se ha ordenado parar a determinada maquinaria económica, pues por motivos sanitarios, pero eso se podría hacer de una forma mucho más extensible a momentos normales, ¿no? En los que la gente pudiera decidir qué hacer con los medios productivos y además hacia qué orientarlos, porque por poner un ejemplo y acabo con esto, ¿quién ha decidido que en España tengamos una economía que se oriente al turismo de bajo valor añadido o a la construcción? No lo ha decidido nadie, no lo han decidido ni siquiera los gobernantes españoles de la época cualquiera que sea, ¿no? Porque ha sido el resultado inercial, la tendencia a la que han sido empujados o llevados pues toda la sociedad española en función de los grandes intereses económicos, que son las grandes empresas, que son quienes tiran además de las pequeñas y medianas empresas. Para ellas veían que había mucho beneficio en la construcción y en el turismo de bajo valor añadido y tiraron hacia ese lado, con las consecuencias tan negativas que estamos sufriendo y que hemos sufrido recientemente, ¿no? Eso ha sido una decisión absolutamente autocrática, en el sentido de que ha sido una minoría que lo ha decidido y no una mayoría. Sí, a ver, y además, otra cosa que, bueno, la vamos a dejar para otro día, pero es que el hecho de que las empresas sean monárquicas, eso también es otro tema, ¿no? Que en fin, creo que sigue en la misma línea antidemocrática que estábamos como señalando aquí. Y a ver, cambiando un poco de tema, te quería preguntar, ¿nos podrías explicar, por favor, por qué la deuda pública no es el problema? Vale, bueno, es también una cuestión a tener en cuenta para hablar largo y tendido, ¿no? Para poder resumirlo en muy poco tiempo, pero lo voy a intentar. A ver, la deuda pública, la concepción que tiene la gente en su cabeza es que es como una especie de deuda privada, ¿no? Como equivalente a la deuda de una empresa o familia. Cuando una empresa o familia gasta más de lo que ingresa, pues necesita endeudarse, ¿no? En el caso de las empresas para poder invertir o para poder llevar a cabo su actividad, en el caso de las familias normalmente para comprar una vivienda, utilizando una hipoteca, o para comprar un coche o electrodomésticos, etcétera, etcétera. Pues bien, el Estado no funciona así. Eso es un mito muy extendido y muy intuitivo, ¿no? El pensar que las administraciones públicas funcionan exactamente igual que una familia o una empresa, pero es que en absoluto tienen nada que ver, por dos motivos fundamentales. El primero es que el dinero que utilizamos todos, familias y empresas, lo crea el sector público. Es decir, para que yo pueda tener euros en mi bolsillo, es necesario que primero lo haya creado el sector público. Si no crea euros en monedas de billete o en anotaciones electrónicas en cuentas bancarias, yo no puedo tener
dinero no puedo ahorrar, no puedo hacer nada. Por lo tanto, el paso originario del dinero está en lo público. A veces se habla de que los funcionarios son pagados por los impuestos que pagan los autónomos y las empresas. Eso es cronológicamente y lógicamente falso, porque el dinero primero, para que haya llegado a esas empresas y esos autónomos, lo ha tenido que crear el gobierno a través de su banco central o dando permiso a los bancos privados para que puedan conceder créditos en la misma unidad de cuenta que crea el Estado. Pero en cualquier caso, entendiendo eso de esta forma, la deuda pública no sería ni más ni menos que una... Me acaba de salir aquí un mensaje, no hay problema, ¿no? ¿Se me sigue escuchando y viendo? Sí, yo te escucho perfectamente. Vale. Muy bien, pues lo que decía es que la deuda pública, cuando lo entendemos de esa forma, como un registro contable de la cantidad de dinero que ha creado el Estado y que no ha llegado a recaudar. Es decir, la deuda pública no es ni más ni menos que el resultado acumulado de tener déficit público. Y un déficit público es que el Estado gasta más de lo que ingresa. Y claro, un Estado que puede crear su propio dinero, cuando gasta, lo único que hace es elevar el saldo de las cuentas bancarias de los receptores, de familias y empresas. Y cuando recauda, lo único que hace es reducir ese saldo, ¿no? Son simplemente anotaciones electrónicas, órdenes de pago. Con lo cual, el déficit público y por lo tanto la deuda pública no es ni más ni menos que un apunte contable que ilustra y materializa esa diferencia entre los gastos públicos y los ingresos públicos. No es nada más. La gente se piensa que el Estado tiene que endeudarse para poder pagar los gastos que exceden los ingresos, pero siempre hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿De dónde sale el dinero que ese Estado necesita en teoría para hacer sus gastos públicos a través de la deuda? ¿De dónde sale? Me dirían algunos, bueno, pues sale del bolsillo de las empresas y familias que pagan los impuestos. Habría que volver a preguntar, bueno, ¿y esa familia y esas empresas de dónde han obtenido ese dinero? Y ahí es donde entran siempre los economistas convencionales en un callejón sin salida, porque no se dan cuenta, te empiezan a hablar de que se ha generado dinero en transacciones mercantiles, pero la única verdad posible es que ha provenido del sector público. Por lo tanto, voy a poner un ejemplo. Si en un Estado que controla su propio dinero, porque no es el caso de España, como el Reino Unido, por ejemplo, tiene una deuda pública establecida en libras, cuando viene una persona, un inversor chino, vamos a ponerle, y dice al Tesoro del Reino Unido, oye, devuélveme las libras que te presté, pues en ese caso lo único que hace el Tesoro Público del Reino Unido es, vale, teclea la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria de ese inversor chino y ya está. Es que no ha tenido que obtener el dinero de ningún sitio. Es más, las libras que ese inversor chino ha prestado, entre comillas, al Reino Unido, provenieron del Banco Central del Reino Unido. Así que por eso hay que entender todo este tema de la deuda pública de una forma muy diferente, que en realidad siempre y cuando, y vuelvo a lo mismo, siempre y cuando el Estado controle su propio dinero. Porque si no, en el caso de España, o en el caso de una administración pública como un ayuntamiento, o como una administración pública regional, o una comunidad autónoma, ahí es diferente. Ahí esas administraciones públicas, como no pueden crear el dinero, sí que funciona como una empresa o una familia. Necesitan obtener primero el dinero para poder gastarlo. Pero las entidades públicas que emiten su propio dinero, como el Reino Unido, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, China, etcétera, etcétera, su deuda pública no es ni más ni menos que el resultado de haber gastado más dinero del que ha ingresado. No es otra cosa. Y por lo tanto, pueden evitar la quiebra siempre que quieran. Y eso es una concepción muy diferente a la que se tiene por regla, ¿no? Por costumbre y por tradición, pero es muchísima más precisa. De hecho, yo me atrevería a decir que es la única cosa. Vale, siguiendo un poco, yo creo que en una línea no muy diferente. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la verdadera razón del aumento que estamos sufriendo en los precios de la gasolina y los alimentos? Muy bien, pues ahí sí que nos metemos ya de lleno en la actualidad, ¿no? Y hay una cosa muy clara. Cuando uno va a ver los datos del IPC, que es el indicador que utiliza el Instituto Nacional de Estadística para estimar los precios, y para eso utiliza una canasta básica de productos,
una canasta de productos básicos, lo que hace es, cuando uno se aproxima a ese indicador, lo que ve es que la inmensa mayoría del incremento de los precios de los últimos meses, que supera hasta el 70 e incluso 80%, se debe a los productos energéticos. Es decir, que aunque es verdad que en los últimos meses, desde noviembre del año pasado, estamos viendo como otros productos, como alimentos y como incluso algunos bienes industriales, están viendo aumentar sus precios un poco más de la cuenta, lo que no podemos perder de vista es que la inmensa mayoría de ese crecimiento de los precios se debe a los productos energéticos. ¿Por qué? Pues básicamente porque en este último mes y medio estamos viviendo un conflicto militar que ha afectado a los flujos de hidrocarburos, porque bueno, la Unión Europea es muy dependiente del carbón, del petróleo y sobre todo del gas natural de Rusia, y eso ha disparado los precios en un momento de anormalidad, ¿no? En los términos comerciales. No llega tanto gas natural, los que venden gas natural saben que va a aumentar el precio y entonces especulan, porque a esta cuestión real hay que añadir la cuestión de especulación, que hay inversores financieros que simplemente elevan los precios con sus operaciones de compra y venta, ya que compran barato para vender caro. Saben que va a aumentar los precios y eso simplemente por ese mismo proceso eleva los precios, ¿no? Entonces, el principal componente que explica la inflación es el término energético, el componente energético, que no ha empezado con la crisis bélica, con la guerra en Ucrania, no. Empezó ya a mitad del año pasado, pero debido a una cuestión de crisis de suministro, de cuellos de botella o de problemas logísticos internacionales, debido a la recuperación económica tras la pandemia o tras lo peor de la pandemia, ¿no? Y esto se puede entender de una forma muy sencilla. En 2020 la economía mundial se paró, colapsó, se paró la maquinaria. De hecho, muchas empresas cerraron por las medidas de confinamiento, porque también murió mucha gente y también mucha gente enfermó. Y en el momento, a mitad de 2021, que ya la gente empezó a recuperar los hábitos de consumo y a demandar lo mismo que demandaban antes de la pandemia, la maquinaria económica mundial, que estaba parada, tarda mucho tiempo en volver a ponerse en funcionamiento. Más allá de la realidad también es que tiene menos capacidad productiva, porque han cerrado muchas empresas. Y ahí se produce un cuello de botella, es decir, mucha gente volviendo a demandar lo mismo que demandaba antes de la pandemia, pero una maquinaria económica mundial que no da la talla, que ha perdido peso, ha perdido capacidad y no es capaz de abordar tanta demanda. Ahí es donde surgen las presiones inflacionistas, sobre todo en el transporte marítimo y sobre todo en el transporte de hidrocarburos, que son la parte más fundamental en toda esta historia, junto con otros suministros de minerales, ¿no? Pero entonces ese fue un componente que empezó a elevar los precios de los hidrocarburos, los precios energéticos, que a su vez ya sabemos que sirven para generar electricidad y que tienen un impacto muy evidente en la tarifa de la luz y también muy irracional y sin mucho sentido. Y eso, como estaba diciendo, se empezó a mitad del año 2021 y que ha sido intensificado, agravado por la cuestión de la guerra. Pero que nadie se lleva a confusión, no tiene nada que ver, con muchos economistas convencionales van diciendo por ahí, con una especie de resultado de haber creado mucho dinero o de haber gastado mucho dinero desde las entidades públicas o de haber tenido políticas monetarias ultra expansivas. No tiene nada que ver. En realidad la inflación que estamos viviendo es puramente de carácter productivo, es decir, un shock de oferta. No tiene nada que ver con una cuestión de demanda, no tiene nada que ver con que haya mucho dinero en circulación. Y eso es muy importante a la hora de adoptar políticas que intenten resolver esa situación. Porque si uno cree que el problema es que hay mucho dinero en circulación, que no es así, como estoy diciendo, lo que va a pensar es que la solución pasa por retirar dinero. Porque hay mucho dinero que está elevando los precios, pues voy a retirar dinero, ¿no? Y ahí están las propuestas para elevar los tipos de interés que encarecen los créditos, las hipotecas, y entonces la gente pide menos crédito y hay menos dinero en circulación. Pero eso genera mucho dolor, no solo económico, sino también social. Así que cuidado con esas políticas monetarias que, como digo, no servirían para nada de reducir la inflación, solo servirían para elevar el dolor y empeorar la actividad económica. Entonces, si uno adopta un diagnóstico mucho más correcto y mucho más riguroso, y es
que es un problema productivo, logístico y también energético, entonces las soluciones tienen que ir por otro lado. Tienen que ir por establecer límites a los precios, por ejemplo, del gas natural. El gobierno de España y de Portugal están trabajando en ello con la Comisión Europea. Si ya limitas el precio del gas natural a 30 euros megavatio hora, como es la propuesta, logras hacer que la inflación baje muchísimo de la noche a la mañana. Y es que eso no lo podemos perder de vista, porque es, por cierto, y ya con esto acabo, una política que ha empleado Japón. Es un país súper desconocido en nuestro espacio europeo. ¿Y cuál ha sido el resultado? O sea, el gobierno de Japón lo que ha hecho ha sido prohibir a las empresas energéticas niponas a que eleven los precios. A cambio les ha dado ayuda, por supuesto, para que puedan seguir funcionando. ¿Cuál ha sido el resultado? Que la inflación en Japón no ha superado ni el 1%. Y en todo el mundo occidental, europeo y anglosajón y estadounidense y tal, estamos viendo cómo la media está en torno al 7%. Pues en Japón, simplemente con medidas por decreto, han conseguido que la inflación no se supere el 1%. Así que por ahí deberían ir las soluciones. Y no por elevar los tipos de interés, que es una animalada. Pues sí, la verdad, y a ver, siguiendo un poco en esta línea y yendo como a esto, pero a nivel general, digamos. A ver, yo me acuerdo, como con vergüenza ajena, de que cuando el PSOE y Unidas Podemos empezaron a gobernar en coalición y tal, una conocida, lo tengo grabado, compartió como así en plan hater, un artículo pues crítico, obviamente, con el nuevo gobierno, y puso una frase que decía: no es ideología, son matemáticas, como en plan criticando al gobierno. En la entrevista que te hicimos en CTXT, decías que todo tiene mucho más que ver con la ética, con la moral, con la política y con el poder que con la resolución de un problema matemático. Por ejemplo, si un ayuntamiento tiene un presupuesto para construir o bien un colegio o bien una iglesia, pero no las dos cosas, ese problema no tiene una única solución. No va a haber ninguna ciencia exacta que nos diga qué hacer. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué implica esto? Y además, ¿por qué es tan importante que distingamos entre decisiones políticas e inevitabilidades económicas? ¿Crees que es algo que le conviene a la clase dominante que sigamos haciendo? Por supuesto, y viene un poco al hilo de lo que estamos hablando antes, ¿no? La economía es la otra cara de la moneda de la política, porque es que cualquier decisión económica va a afectar a unos y va a perjudicar a otros. Es que no hay otra posibilidad. Voy a poner un ejemplo. El salario mínimo, pues elevarlo, como ha hecho el gobierno recientemente en más de una ocasión y de forma bastante notable, viene bien a los trabajadores que están cobrando menos del salario mínimo, pero también viene mal en términos económicos a los empresarios que van a tener que pagar más y por lo tanto reducir su margen de beneficio o apañárselas de alguna forma para arañar otros costes de explotación o mejorar su eficiencia productiva o lo que sea, ¿no? Y cualquier decisión que pongamos encima de la mesa va a afectar a unos y va a perjudicar a otros. Voy a poner otro ejemplo. Estaba hablando de limitar el precio del gas natural, por ejemplo, para que a su vez afecte a los precios de la tarifa de la luz. Bueno, pues limitarlo en 30 euros megavatio hora viene muy bien a las empresas y a las familias españolas porque tendrían una factura mucho más reducida, tanto de gas natural como de electricidad, pero también viene muy mal a las empresas que hacen negocio con el gas natural. Y no me estoy refiriendo solo a las comercializadoras ni a las generadoras, sino incluso a todas aquellas que tienen que trasladar este tipo de productos energéticos, hacer publicidad con ellos, logística, etcétera, etcétera, desplazamiento. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la resolución matemática de eso? Ninguna. Va a depender del conflicto de intereses y de a quién quieras beneficiar y a quién quieras perjudicar. Porque las pocas decisiones políticas que pueden beneficiar a todo el mundo ya se han tomado. Sin perjudicar a nadie, quiero decir, ya se han tomado, ¿no? Y son muy pocas y son muy básicas. Así que en el momento de hablar de economía, siempre hay que incorporar
pues ese conflicto de interés, hay que incorporar valores, subjetividades, ideologías, puntos de vista filosóficos sobre la vida, sobre por qué, por ejemplo, la idea de mantener un sistema público de pensiones es claramente filosófico, ideológico, ¿no? Lo que estamos haciendo es, como sociedad, permitir que los mayores dejen de trabajar y que sean subsidiados, sean apoyados, sean mantenidos, por así decirlo, por la gente que está trabajando en estos momentos, ¿no? Pero eso es una cuestión totalmente subjetiva. ¿Por qué eso y no, como ocurría en la antigüedad, dejar que las personas mayores siguieran trabajando o se murieran de hambre? ¿Por qué no hacerlo? No hay una resolución matemática para eso. Son siempre valores, principios y subjetividades, ¿no? ¿Y por qué se nos vende a los economistas? Y me estoy refiriendo a los que estudiamos economía en las facultades y en las escuelas de negocios, etcétera, etcétera, y al resto de la población que no, que la economía es una ciencia exacta, porque quieren evitar que los de abajo decidamos o intervengamos o influyamos en las decisiones. Lo que quieren hacer es yo me lo guiso y yo me lo como. Yo hago un gobierno que dirija la economía y entonces yo decido a quién voy a beneficiar y a quién voy a perjudicar. Y como teóricamente es una resolución matemática que es objetiva, neutra y ascética, nadie me lo va a poder rechazar. Pues no, lo que tenemos que hacer desde la economía crítica, desde el planteamiento crítico y heterodoxo, es dejar claro que la economía es la otra cara de la moneda de la política y que por lo tanto tiene que democratizarse, que todo el mundo pueda y deba opinar sobre qué se hace con la economía porque le afecta de lleno en su vida. Por supuesto. Y a ver, yo creo que eso al final, ¿no? La democratización radical es lo más importante, pero creo también que es importante entender como la, digamos, la ideología dominante es la conservadora, la neoliberal, la de derechas en definitiva, como que se entiende que eso no es ideología y que eso simplemente es el por defecto. Y a ver, me gustaría que la gente entendiera que eso es un por defecto porque se nos ha impuesto así, pero no tiene por qué serlo. Y también es ideología, al igual que cualquier otra opción. O sea, no hay ninguna que sea neutra, sino que hay una que se nos presenta como neutra sencillamente porque es la dominante y porque así lo quiere la clase dominante. Y bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Esta era la última cuestión. A mí me ha servido mucho, espero que la gente nos haya entendido bien. Pero seguro que sí. Eso creo, eso creo. Y bueno, muchísimas gracias a todas por escucharnos y volveremos en 2 semanas con otra invitada y bueno, eso. Muchas gracias, Edu. Nada, un placer, gracias a vosotras, de verdad. Hasta Chao. suerte. Hasta luego.